la comunidad Java Full Stack Nicaragua por invitarnos a la Evolution a dar esta segunda conferencia. Ya habíamos dado una recientemente, un par de meses atrás, y hoy estamos haciendo esta segunda conferencia. ¿Cuál es el propósito? Apoyar en el tema, ayudarles para generar tips en el proceso de entrevista laboral y obviamente eso nos lleva a una negociación, al final, punto de negociaciones. Bienvenido Fabio, veo que está desde Guatemala. Eh, Qué bueno que estamos pasando fronteras, es una de las ventajas del formato digital, ¿verdad? Ok, primero nuevamente gracias eh, a la comunidad Java Full Stack de Nicaragua por esta oportunidad. Y lo segundo, como les indicaba, es indi- aclararles el propósito de la conferencia. Ya estaba en el título, pero es bueno que lo reforcemos. Yo soy Helmut Jiménez, el expositor en esta ocasión. Tengo más de 15 años de experiencia en procesos laboral y más de esos 10 años, más de esos 15 años, 10 han sido en proceso de entrevista y selección de personal. He encontrado varios puntos de mejora y también que hoy quiero compartirles con ustedes y la experiencia también que tenemos para la selección de personal. Regálenme un minuto, por favor. Como ustedes saben, hoy tenemos dos tipos de formatos de entrevista. La entrevista o esta eh, conferencia no la vamos a hacer haciendo una presentación tradicional donde de fondo de pantalla ponemos o en el fondo ponemos unas láminas, sino que la quiero hacer más abierta, más participativa. Entonces, si gustan y van teniendo comentarios o consultas, las pueden hacer durante el proceso de la conferencia. El propósito, insisto, es ayudarles en darle un poco más de experiencia del proceso de la entrevista. Entonces, el tradicional que hoy tenemos en un formato, en una entrevista, es el formato presencial. Eso no ha desaparecido, creo que no va a desaparecer, pero sí obviamente se ha reducido. Pero no ha desaparecido, así que ese es uno de los uno de los formatos que hoy utilizamos los entrevistadores en la selección de personal. El formato presencial, que es el tradicional, que nos movemos a alguna empresa o algún lugar físico, donde conocemos a uno o varios entrevistadores. Lo que ocurre ahora es que con el tema de COVID, y creo que como es nuestra nueva realidad, siempre se van a tomar medidas de bioseguridad. Uno de ellos es el uso de mascarilla, cosa que limita un poco, ¿no? El tema para conocer a la persona y algo que utilizamos mucho los entrevistadores es el lenguaje corporal. Entonces, este formato por eso está cayendo en desuso, no ha desaparecido, insisto, yo no creo que vaya a desaparecer en algún momento nos movemos a a la compañía, pero hoy tiene sus limitaciones como es el tema del uso de la mascarilla de bioseguridad. Vamos a esperar un minuto, veo que está entrando Oscar y Milena, entonces vamos a esperar a que termine de entrar. Ok, excelente. Entonces hablaba del formato, el formato de entrevista, el primero es el formato, ya lo comentaba hace un minuto, el formato presencial, que poco a poco va cayendo en desuso. Insisto, no creo que desaparezca, pero es el formato que tradicionalmente utilizábamos en las empresas para conocer a la persona. Y el formato que ahora estamos utilizando, que creo que todos ya estamos conscientes de ello, no es un formato nuevo, eso hay que aclararlo, ya se venía usando, lo que pasa es que hoy es lo que realmente ocupamos más todas las empresas, independientemente en donde estemos ubicados. El formato de entrevista digital y tiene muchas ventajas, a mi punto de vista, inclusive desde el formato presencial, el formato tradicional. Lo primero es que rompemos fronteras. Hoy no necesitamos estar en el país en donde está la empresa, físicamente hablando, para poder optar a una entrevista de esa compañía. Hoy las fronteras, más que antes, ya desde el punto de vista laboral, creo que vienen desapareciendo. Entonces tenemos que aprovechar la tecnología. Eh,
Hoy podemos aplicar a cualquier parte del mundo, dependiendo de los idiomas que dominemos. Pero hablando de Centroamérica, puedes aplicar en cualquier o podemos aplicar a cualquier empresa dentro de Centroamérica o fuera de Centroamérica. Insisto, este formato no es nuevo, pero es el que se está utilizando ahora en la mayoría de las empresas. Es el que ocupamos las empresas en su mayoría para hacer esa entrevista. Aquí comenzamos a hablar de los primeros puntos. Recordemos que el propósito de la entrevista es dar algunos tips que al final nos llegan a la negociación salarial inclusive. Los primeros en el formato presencial tenemos que tener la vestimenta apropiada. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos que vestirnos para la ocasión. Y tengo que mencionarlo porque, aunque a algunas personas podríamos decir, hey, esto es básico, sí, es tan básico, pero es increíble que aún todavía, cuando se hacen las entrevistas presenciales, no tengamos la vestimenta adecuada para lo que es una entrevista, ¿no? Ya me ha tocado hacer un par de entrevistas en donde la persona no se viste apropiadamente para la ocasión, ¿no? Entonces, lo primero es este formato, es la vestimenta adecuada, y eso también para el formato digital. Que estemos en formato digital no quiere decir que perdemos esa presentación que debemos hacer. Desde la presentación misma de uno comienza como entrevistador, ¿no? Comienza a darse la idea desde el punto de vista de preparación de esta persona. Y no me refiero a preparación académica, preparada para lo que llega, que es a una entrevista laboral. Entonces, no perdamos esto. Es tan importante vestirnos de forma adecuada para la entrevista. Y lo segundo, en el formato digital, les voy a poner acá un par de herramientas o de URLs, es utilizar un fondo de pantalla, como el que vemos acá en mi pantalla, utilizar un fondo de pantalla. Eh, Recientemente hacía un par de entrevistas y eh, con tanta tecnología, las personas todavía no estamos acostumbrados, creo yo, a este formato, al formato digital que vemos acá, eh, y no ponemos un fondo de pantalla. ¿Qué ocurre con eso? Bueno, creo que algunos de nosotros hemos visto un par de chistes o memes eh, que vemos pasar en las redes sociales y vemos todo lo que está pasando alrededor y atrás. Pues siempre tenemos que poner un fondo de pantalla o al menos busquemos una zona neutral de fondo, que tengamos de fondo una pared, pero no dejemos la cámara. Entonces, si la tenemos que abrir porque estamos en medio de una entrevista y tenemos que estar, por lo tanto, preparados para ello, estar vestidos para la ocasión. Y pongamos un fondo de pantalla. Aquí les voy a dejar un par en el chat de la conferencia, dos ligas o URLs que me parecieron bastante buenísimas y puntuales de cómo poner un fondo de pantalla en dos de las herramientas que hoy están siendo muy utilizadas por nosotros, por las empresas, ¿no? El primero es de Zoom, y ahí lo podemos ver, está en el chat, y el otro es de Google Meet. Dos aplicaciones muy utilizadas y que en esas ligas que les acabo de compartir, URL, podemos ver cómo poner un fondo de pantalla si estamos en el formato digital. Si hay otra herramienta, hoy también está poniéndose muy de moda Microsoft Teams. Y con Microsoft Teams también podemos buscar en Internet, buscar en Google, perdón, en YouTube, y poner ahí buscar cómo poner un fondo de pantalla con Microsoft Teams. Creo que son las tres herramientas que hoy estamos utilizando mucho: Zoom, Google Meet, y hoy también se está poniendo de moda Microsoft Teams. Cualquier otra aplicación que surja en el mercado, la buscamos en YouTube. Hoy todo está en la Internet. Entonces, lo buscamos en YouTube y nos preparamos para ello. Bien, y si es una aplicación que no encontramos cómo poner un fondo de pantalla, insisto, pongamos un fondo neutral, pongamos de fondo una pared. Evitemos esas situaciones en donde vemos pasar todo lo que está alrededor de nosotros. Ok. Avanzamos con el proceso de la entrevista.
Vemos acá a un robot. Otro de los tips que les puedo compartir es que evitemos robotizar la entrevista. Se nos habla de prepararnos y en efecto tenemos que prepararnos para una entrevista, pero prepararnos no significa que tenemos que robotizarla. Somos humanos y es normal que estemos un poco ansiosos, tengamos algo de nervio. Yo le llamo ansiedad, prefiero llamarle, perdón, yo le llamo adrenalina, prefiero llamarle adrenalina a esa situación de ansiedad que tenemos. Pero somos humanos y a medida que comprendamos que estamos algo nerviosos, que tenemos algo de ansiedad, también nos vamos a tranquilizar y vamos a relajarnos un poco más. No pedimos a un robot de frente, no estamos pidiendo de que en la entrevista llegues como robot con preguntas y respuestas ya prefabricadas. No es eso lo que buscamos. Entonces, no es un robot al que vamos a entrevistar, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que aceptar eso. Se vale estar un poco nervioso, no quiere decir que no estoy preparado para la entrevista. Podemos estar ansiosos y eso genera un poco de nervios también. Entonces, es normal, estemos tranquilos eh, y simplemente go ahead, a lo que vamos, ¿no? A la entrevista. Ok, ¿qué pasa con el proceso de una entrevista? ¿Qué es lo que buscamos las empresas? Y todos tenemos que tenerlo claro. Buscamos personas que nos den soluciones a los problemas que están dentro de la compañía. Dentro de eso, como parte de las soluciones que buscamos, necesitamos o buscamos personas que eh, justamente nos vengan a resolver los problemas internos que hay. Por eso, parte del proceso es que tenemos que prepararnos para dicha entrevista y justamente un par de preguntas que vamos a hacer y que se las voy a comentar en esta conferencia. Tienen el espíritu de confirmar si son la persona o somos la persona que estamos buscando para solucionar esos problemas. Ok, aquí quisiera hacer una pausa y me gustaría que participemos un poco en el chat y que confirmen de acá cuántos consideran que la experiencia laboral es lo más importante para realizar una buena entrevista. Pueden abrir su micrófono o pueden también poner comentarios en el chat de esta Zoom. ¿Cuántos opinan? Solo levanten la mano y digan, hey, yo opino que sí, la experiencia laboral es lo más importante para una buena entrevista, para realizar una buena entrevista. Hola Helmut, ¿me escuchan? Hola, Fabio. Mucho gusto. Creo que la experiencia laboral es muy importante, sobre todo porque eso te enseña qué puedes brindar como soluciones, como lo que estás planteando. Pero creo que una de las cosas bien difíciles al momento de hacer una entrevista es cómo venderse. Hay personas muy capacitadas, muy buenas, que no saben venderse, porque al final eso es lo que hacemos, nos vendemos hacia la empresa. Entonces, lo más difícil es cómo mostrar tus cualidades, cómo mostrar que tú puedes ser ese solucionador de problemas. Gracias, Fabio. Muy acertados sus comentarios. Veo que también Ángel Morales opina. Yo opino que sí, por la confianza en la en la que vas a llegar a ese lugar. Ok, sí, en efecto, la experiencia laboral es importante. Eh, Sin embargo, no lo es todo, porque como lo dijo Fabio, hay que saber venderse. Eh, y obviamente la experiencia laboral sí es importante, pero no estoy diciendo que es que es lo principal de todo en el modelo de entrevistas tradicional, ¿sí? Se buscan a las personas que tienen experiencia, se basan en los modelos de entrevistas tradicionales, se basan en los conocimientos teóricos, prácticos, los títulos académicos, la experiencia laboral también. Eso en una entrevista tradicional. Sin embargo, en una entrevista por competencia, que es lo que hoy estamos buscando las compañías, lo primero, la experiencia laboral es un complemento de la entrevista. No se centra en la experiencia laboral. En una entrevista tradicional empezaríamos con
los títulos universitarios, en dónde estudió esta persona, en dónde ha trabajado, qué experiencia tiene y que nos comente esa experiencia. Sin embargo, en un modelo de entrevista por competencia, que es lo que hoy hacemos las compañías, buscamos primero conocer a la persona. Necesitamos conocer eh, las cualidades de esta persona. Queremos saber, uno, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades de mejora. Y aquí es importante justamente, aquí es donde empezamos a ver qué tanto está esta persona preparada para la entrevista. Queremos, insisto, en el modelo por competencia, vamos a buscar conocer a la persona y vamos a hacer un par de preguntas que nos llevan a conocer qué tanto la persona se conoce a sí misma y qué tantos resultados nos puede traer para la empresa. En ese sentido, nuevamente, lo primero es que necesitamos hacer un análisis de nosotros mismos, conocernos. Para llegar a una entrevista, lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades o puntos de mejora. Yo prefiero llamarle puntos de mejora. Si no conocemos nosotros fortalezas y puntos de mejoras, entonces no estamos bien preparados todavía para la entrevista, porque tenemos primero que conocernos. Es una pregunta que vamos a hacerla. Y todos los que hemos pasado por entrevista, creo que ya se los han hecho y le decimos, ¿puedes contarnos acerca de cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus puntos de mejoras, tus debilidades o puntos de mejora? Porque eso nos va a decir mucho de la persona que estamos entrevistando. Muchos no conocen sus fortalezas y más aún no conocen los puntos de mejora. Cuando conocemos las fortalezas de nosotros mismos, podemos responder con seguridad. Ya estamos preparándonos para la entrevista. Hemos hablado de la presentación, hemos hablado de los formatos. Hoy estamos hablando de las fortalezas y debilidades que tenemos que hacer, autoanalizarnos cada uno de nosotros. Bien, si hablamos de las fortalezas, algo que y puntos de mejora, los entrevistadores vamos a pasar al siguiente nivel. Vamos a querer conocer ejemplos de esa situación, de esas fortalezas, perdón, y de esos puntos de mejora. Si mis fortalezas son, un ejemplo, he escuchado a personas que me dicen, hey, me encanta liderar, yo soy un líder, eh, estoy siempre al frente de los equipos. Perfecto. Quiero que me des un ejemplo de eso. Voy a pedirte ejemplos de tus fortalezas, cómo has demostrado esas fortalezas y voy a pedir ejemplos de tus debilidades o puntos de mejora, porque queremos saber cómo te has comportado ante esas situaciones, esas cualidades que estás mencionando, cómo se visualizan o cómo se aprecian, independientemente de tu experiencia laboral. Porque si vienes de un título, vienes saliendo de la universidad, probablemente no tengas experiencia laboral, pero el liderazgo no solamente se expresa en la empresa, se expresa en todos lados, desde la universidad misma, o en diferentes situaciones. Entonces, si me indicas que eres un líder o que te gusta liderar temas o resolver problemas, si alguien me dice, me encanta resolver problemas, excelente, me llama la atención, es algo que andamos buscando en las empresas, resolver problemas, pero quiero saber ejemplos de ellos, voy a pedir ejemplos. Creo que los que han pasado por modelos de entrevistas por competencia tienen que saber que vamos a pedir ejemplos de ellos. Ya nos tuvieron que haber pedido ejemplos. Si te encanta resolver problemas o te consideras que una de tus fortalezas es resolver problemas, voy a querer saber que me des un ejemplo de un problema que hayas resuelto. Si me hablas de puntos de mejora, también voy a querer saber cómo te has comportado en esas situaciones o tus puntos de mejora, porque eso ayuda mucho a nosotros a comprender como empresa, a la persona que estamos seleccionando. Dentro de la empresa van a haber un montón de temas y problemas que necesitamos saber cómo te vas a comportar. Si alguien dice, yo, por ejemplo, un punto de mejora, necesito mejorar mi carácter. He tenido entrevistas donde me dicen esto, por ejemplo. Ok, dame un ejemplo en donde hayas vivido una situación que el carácter te hizo pasar algo, te hizo explotar, por ejemplo, y cómo reaccionaste a esa situación.
Voy a pedir ejemplos de ese tipo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros. Tenemos que saber cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Y tenemos que tener ejemplos de ello, ejemplos con los cuales podamos demostrar que en efecto esas fortalezas y puntos de mejora que estamos mencionando realmente son aplicables. Eh, Insisto, no buscamos que se robotice, ¿verdad? La entrevista, porque he visto varias tips en internet o sugerencias que se dan de preguntas fortalezas que podemos dar o debilidades que podemos mencionar, pero entonces no somos nosotros, es alguien más que estamos describiendo. Y cuando comencemos como entrevistador, si quiero conocer más de esas fortalezas y debilidades, los ejemplos probablemente o no van a tener o no van a coincidir con lo que estamos diciendo. Entonces, evitemos robotizar, evitemos preguntas y respuestas prefabricadas. Conozcámonos porque esta es una pregunta que vamos a hacer y que nos va a llevar hacia adelante en el proceso de la entrevista. Bien, aquí veo un chat. Sí, obviamente vamos a llegar al punto de la experiencia laboral porque sí nos ayuda, pero, insisto, en el modelo de entrevista por competencia, al final es uno de los últimos puntos lo que vamos a revisar desde el punto de vista curricular, la experiencia laboral. ¿Ok? Pero sí, obviamente, las diferentes situaciones que hayamos vivido, ya sea experiencia laboral o no experiencia laboral, nos van a ayudar a contestar las preguntas que estamos haciendo en un modelo por entrevista. Acá veo un chat, me voy a tener un minuto, de Dustin Ochoa. Dice, yo creo que a pesar de que la experiencia laboral te da bastantes oportunidades y más posibilidades, no es lo único que buscan en una empresa. En efecto, Dustin, no es lo único que buscamos en una empresa y no en un modelo por competencia. Buscamos primero conocer a la persona, saber si esta persona va a resolver problemas que hay en toda empresa. Eh, Fabio menciona, algunas empresas realizan pruebas psicométricas para tener una mejor idea de las aptitudes de los entrevistados. ¿Es posible prepararse ante estos test? Sí, es posible. Es posible. Las pruebas psicométricas, varias de las que yo he visto, yo no las aplico, por cierto, pero sí es posible prepararse porque normalmente son pruebas de justamente eso, de aptitud más que de actitud. Algunas son matemáticas, algunas son de lógica. Entonces, ese tipo de pruebas se pueden pasar. De hecho, es sencillo pasarlas si uno vive haciendo diferentes tipos de ejercicios eh, asociados a este tipo, de lógicas, matemáticos, pero siguen buscando la aptitud. Por eso en el módulo por competencia, casi no, hoy poco se realiza, porque en un modelo por competencia lo que se busca es conocer a la persona, saber cómo se ha comportado en situaciones difíciles, cómo sus puntos de mejora le hicieron una mala pasada probablemente en una situación difícil y cómo lo resolvió. Entonces, cómo entró la fortaleza a superar ese tema que un punto de mejora, una debilidad, te pudo hacer fallar. Entonces, queremos conocer a la persona, cómo se ha comportado eh, y vamos a pedir ejemplos de eso. Por eso un modelo por competencia, las pruebas psicométricas no son muy aplicables, insisto, porque buscan, como lo dice Fabio, buscan aptitud y no tanto la actitud. Una persona puede pasar todas las pruebas psicométricas, tener excelente aptitud con P y muy mala actitud. Esa persona no nos va a resultar en la compañía. Veo un poco más comentarios acá. Fabio dice, ok, me un minuto, ok, perdón. Ángel Morales, al menos en los lugares que he pedido trabajo, lo primero que me pidieron fue experiencia. Incluso uno me reclutó, ok, creo que quiso decir, uno me rechazó, supongo yo, porque no tenía experiencia. Supongo yo que eso es lo que quería mencionar acá Ángel.
Lo que sucede, Ángel, en efecto, hablábamos de dos cosas. El modelo tradicional. Sí, el modelo tradicional en la empresa, en las empresas que aún tienen el modelo tradicional, se basan mucho en la experiencia. No estoy diciendo que la experiencia no es importante. Vamos a llegar a ello. Como entrevistador no estoy diciendo que no vamos a buscar la experiencia, pero antes de la experiencia buscamos conocer a la persona. ¿Ok? Esto es importante porque obviamente la experiencia, dependiendo de la plaza a la que estamos aplicando, vamos a requerir un grado de experiencia o no dentro de la empresa. Si es un puesto base, probablemente no pidamos experiencia. Si es un puesto de supervisor o de jefatura, sí vamos a requerir experiencia. Pero entre todos los candidatos que tienen experiencia, lo primero que vamos a hacer es buscar a la persona adecuada, la persona que consideramos va a generar valor a la empresa y va a generar soluciones a la empresa. Entonces, es importante aclararlo porque no estamos diciendo, no estoy diciendo con esto que la experiencia no es importante o que no la vamos a considerar. Sí se va a considerar, pero lo primero es conocer a la persona. Entre todos los candidatos que tienen la experiencia, lo primero que buscamos es conocerla. Y por eso es importante saber a qué plaza estás aplicando. Si estás aplicando una plaza de jefatura o una plaza de gerencia, vamos a buscar una persona probablemente que tenga experiencia en algo similar, pero de entre todos, insisto, lo que están aplicando, lo primero es el filtro, es el modelo por competencia. Dice Jonathan Mendoza, yo he podido llevar CV que envían empresas y pues piden bastante experiencia. El detalle es que yo llevo 15 años en la misma empresa y me piden algunas veces experiencia de 2 o más trabajos. Ese detalle en ese detalle que podría poner. Ok, es interesante y les agradezco esto. De esto se trata justamente la conferencia, recibir los comentarios de ustedes y aclararlos. Hay muchas empresas, tenemos que hablar de lo siguiente. Hablamos de los modelos, voy a regresar a la lámina del modelo tradicional y el modelo por competencia. Todavía en Centroamérica, porque sé que hay personas de Guatemala, varios de Guatemala, algunos de Honduras, también sé que están de Nicaragua. Todavía en Centroamérica y creo que en Latinoamérica hay muchas empresas que no son tan grandes, tengo que hacerlo claro, son pequeñas, son empresas tradicionales que aún se basan en los modelos en el modelo tradicional. En el modelo por competencia, las grandes compañías, las empresas grandes, eh, nos basamos en este modelo, el modelo por competencia, porque nuevamente las personas que eh, se conocen a sí mismas, que conocen sus fortalezas, sus puntos de mejora, son personas altamente competitivas, son personas que justamente generan valor a la empresa. Ahora, si la persona lleva 15 años trabajando o tiene N cantidad de años, no vamos a decir 15 como lo indicaron acá, deme un minuto, estoy queriendo ver Johnny. Si lleva 15 años en la empresa, lo que me demuestra es estabilidad. Entonces, dependiendo de la empresa a la que estamos aplicando, si la empresa utiliza el modelo tradicional y no el modelo por competencia, y aquí perfectamente ahora podemos identificar si la empresa en la que yo voy a aplicar desde el momento de la entrevista, porque obviamente hasta que estoy en la entrevista me voy a dar cuenta de eso. Si la empresa comienza a hacerme preguntas de mi experiencia laboral, de mis conocimientos académicos, entonces estamos ante una empresa que está empleando el modelo tradicional, no el modelo por competencia, que es realmente lo más efectivo y que las empresas grandes hoy están moviéndose o que ya ya de hecho hay muchas que se mueven por esto al modelo por competencia, porque insisto, podemos tener amplia experiencia laboral de muchos años, pero tenemos mala actitud. Nosotros, yo les puedo asegurar que como entrevistador pueden tener excelente experiencia, pueden tener muy buena experiencia, pero cuando estamos en el modelo por competencia y logramos identificar que esta persona no viene con la mejor actitud o no me va a resolver
no va a generar actitud de proactiva, trabajo en equipo, inmediatamente descartamos a la persona. En el modelo por competencia. En el modelo tradicional, el entrevistador resulta que no se da cuenta de esto. Se basa solo en los conocimientos teóricos, en los conocimientos académicos y en la experiencia laboral, y muy probablemente luego está generando o dándole entrada a un problema hacia, hacia la compañía. Hay otro tipo de charlas que doy que también doy, que es el proceso para realizar una entrevista adecuada. Pero este proceso es para el modelo, o esta conferencia es para preparándonos para la entrevista laboral. Entonces, ¿cuál es más complicada? Bueno, el modelo, la entrevista por competencia, porque la entrevista tradicional, si se basa en la experiencia, pues ya tengo experiencia laboral, ya sé cuánto tengo de conocimiento técnico, práctico. En cambio, en el modelo por competencia, tengo que conocer mis fortalezas, tengo que conocer cuáles son mis puntos de mejora y tengo que tener ejemplos prácticos de esas situaciones, de puntos de fortalezas y puntos de mejora. Ok, veo que no hay más comentarios ahorita, entonces continuamos con eh, la conferencia. Entonces, ok, siempre en el proceso de el modelo por competencia, otra pregunta que vamos a hacer, que hacemos los entrevistadores en un modelo por competencia es ¿por qué está aplicando la compañía? O si es una plaza interna, porque también hay entrevistas internas cuando alguien está queriendo promocionarse, ¿no? O cambiarse de departamento. Preguntas que queremos hacer o que hacemos es, ¿por qué aplicas a la compañía o por qué aplicas al departamento? Obviamente, o he visto un par de comentarios ahí en, en internet cuando se hace este tipo de comentarios o sugerencias de unos blogs que hacen esta pregunta. eh, Algunas personas comentan, claro, porque estoy buscando trabajo, por eso estoy aplicando a la compañía. Pero es que es normal. O sea, todos los que están aplicando a la entrevista estamos buscando un trabajo. Entonces, la pregunta que hacemos es, esta pregunta se hace con el propósito de conocer de la persona. Además, siempre seguimos conociendo a la persona. ¿Qué tanto conoce de la empresa? Por eso hacemos esa pregunta. ¿O qué tanto conoce del departamento al que estoy aplicando? Porque las personas, está demostradísimo, las personas que se conocen a sí mismos, que saben a lo que están aplicando, obviamente son más productivas. Recordemos lo que le dije, lo que he dicho, las compañías buscamos personas que vengan a generar valor, que vengan a resolver problemas internos que están dentro de la empresa. Por eso es que preguntamos por qué aplica a la compañía, por qué aplica al departamento, porque queremos conocer qué tanto te has informado de la empresa y por lo tanto te gustaría trabajar para esta empresa. No solamente porque estoy buscando un trabajo, insisto, todos los que aplicamos a una entrevista laboral estamos buscando trabajo, pero la persona que busca trabajo en los puestos que les gusta o en las empresas que les gusta, o por lo menos en el departamento que le gusta. Si a mí me gusta contabilidad y estoy aplicando a ventas, obviamente no voy a ser tan productivo como podría ser si estuviera en el departamento de lo que a mí me gusta hacer. Si me gusta venta, voy a ser más productivo en ventas. Si me gusta operaciones, voy a ser más productivo estando en operaciones. Obviamente existe una necesidad y de eso estamos claros, que probablemente nos surjan oportunidades en el departamento que a mí que me gusta más. Por ejemplo, si soy de tecnología, me gustaría estar en el área de desarrollo, en el área de informática, pero la plaza que hay es en una unidad operativa o en una unidad base como caja, ventas. Esa necesidad, estamos claros, existe. Lo importante es que uno sepa de la compañía, sepa qué hace la empresa, sepa qué hace el departamento al que aplica
Y aunque yo esté entrando dentro de la compañía, en la compañía, en una plaza que no es propiamente lo que a mí me apasiona, si conozco de la empresa, perfectamente voy a buscar moverme dentro de esa empresa a las áreas que a mí me apasionan. E insisto, esto lo hacemos porque buscamos personas que son altamente competitivas, que buscan desarrollo en la compañía, que se conocen a sí mismas y eso justamente genera valor para la empresa. Genera mayores resultados que simplemente contratar a una persona para cubrir una plaza. ¿De acuerdo? Importante que nosotros conozcamos de la empresa que estamos aplicando y conozcamos del departamento al que estamos aplicando. Por eso es que se hacen esas preguntas. Si no conocemos mucho de la empresa, bueno, en teoría sí deberíamos conocer, buscar en internet de la compañía, buscar qué hace, cuáles son el posicionamiento de la empresa dentro del mercado y conocer de esa empresa. Noten lo siguiente, hablábamos al principio de la presentación, vestirse adecuadamente para la ocasión, ¿verdad? Que es en todo caso una entrevista. Hablábamos de los formatos digitales para el caso de la entrevista digital. Hablamos de conocernos a nosotros mismos. Hablamos de fortalezas, puntos de mejoras. Ahora estamos hablando de qué tanto conoces de la compañía a la que estás aplicando. Hay que buscar en internet información de la compañía para conocer de la misma. Insisto, todos los que aplican a una plaza tenemos una necesidad, de eso estamos claros. Pero la compañía va a buscar, aparte de eso, a una persona que genere valor para la misma, que pueda generar toma de decisiones en momentos de conflicto. Por eso el tema de las fortalezas y los puntos de mejora. Haciendo esto, uno ya se va dando, el entrevistador inclusive, se va dando una idea de las expectativas salariales de esta persona. Si se conoce a sí misma, conoce su fortaleza, conoce sus puntos de mejora, tiene ejemplos puntuales de sus fortalezas y sus puntos de mejora, conoce de la compañía, conoce del departamento, me voy formando ya inclusive una idea de su expectativa salarial, que es el último punto que vamos a tocar en esta conferencia. Otra pregunta que vamos a hacer en una entrevista por competencia, no en el modelo tradicional. En el modelo tradicional, insisto, empezamos por conocer los conocimientos académicos y la experiencia laboral. En una entrevista por competencia, seguimos conociendo a la persona y al final vamos a llegar a la información laboral y académica. Es un complemento en una entrevista eh, por competencia. El conocimiento teórico, el conocimiento académico y el conocimiento laboral es un complemento de la entrevista. Entonces, seguimos. Otra de las preguntas que vamos a hacer dentro o que hacemos dentro de la compañía es qué es lo que le va a aportar, qué es lo que le va a aportar esta persona que estamos entrevistando. Me voy a tener. Eh, Deep Here, espero haberlo pronunciado bien, pregunta. En las entrevistas suelen preguntar cuánto es la aspiración salarial. Sí, eso se va a preguntar al final, o lo vamos a preguntar al final, en un modelo por competencia. Creo que también el tradicional debería preguntarse al final. Por lo siguiente, cua- perdón, aquí dice cuál es la buena respuesta, cuál es la mejor, creo yo que quiso poner eh, Deep Here, cuál es la respuesta correcta. Vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso de cuál es la respuesta correcta, porque sí la hay. Entonces, pero sigamos con el proceso de las preguntas, ¿no? Obviamente como empresa también vamos a preguntar, o como departamento, si estamos haciendo o queriendo trasladarnos de un departamento hacia otro, una de las preguntas que te vamos a hacer es, ¿cuál es el aporte o qué le van a dar de valor? ¿Qué vas a darle de valor a la empresa o a la unidad? ¿Cuál es el aporte significativo que le vas a dar a la empresa o a la unidad?
más allá de tus horas de trabajo, porque eso estamos claros. La persona que se contrate, obviamente tiene que dar sus horas de trabajo, pero queremos saber si como persona conoces qué es lo que le puedes dar diferente a lo que probablemente el resto de personas puede darle a la empresa. Por ejemplo, alguien podría decir, esto es un ejemplo, no estoy diciendo que es la respuesta correcta. Recuerden lo que les decía, no buscamos respuestas prefabricadas, pero un ejemplo puede ser, ok, yo el valor que voy a darle a esta empresa son soluciones a los diferentes problemas. Voy a generar valor, si estamos hablando de ventas, vengo a incrementar el porcentaje de ventas eh, de la compañía, de la unidad, del departamento donde esté. Ahora, ¿qué tanto podemos incrementar ese porcentaje de ventas, incrementar las utilidades, reducir gastos? Cualquiera de estas preguntas o respuestas que podemos dar. Bueno, esa es la seguridad que andamos buscando en la empresa. Insisto, no son respuestas prefabricadas. Cada uno de nosotros se tiene que autoanalizar y determinar qué es lo que yo, Helmut Jiménez, Alexandra, Dustin, Esteban y cada uno de nosotros le va a aportar a la compañía a la que estamos aplicando, más allá de mi jornada laboral de trabajo. Porque eso, insisto, a la persona que contratemos, obviamente nos tiene que dar el horario laboral que hemos establecido. Eso va a ser indistinto de quién contratemos. Autoanalicémonos, fortalezas, puntos de mejora, no roboticemos entrevistas, conozcamos de la empresa y conozcamos qué es lo que nosotros vamos a aportar a la empresa. ¿Ok? Otra pregunta que vamos a hacer, que la hacemos en el modelo por competencia, es dónde te ves en el mediano y a largo plazo, dentro de la compañía, fuera, no sé, dónde, dónde te ves en el mediano y corto plazo, dónde se ve Dari, dónde se ve Dipner, dónde se ve Oscar, Jonathan, Milena, dónde se ve en un mediano plazo, en 3, en 5 y en 10 años, porque necesitamos saber qué tan claro están tus expectativas y qué tanto has trazado tu plan de hacia dónde quieres llegar, porque eso nos da una visión de estabilidad y que sabes como persona lo que quieres. La persona que sabe lo que quiere, sabe lo que tiene que hacer para llegar a donde quiere y por lo tanto, insisto, somos más productivos. En las empresas buscamos personas productivas, altamente competitivas y buscamos ese valor que nos van a traer, ese diferenciador entre todas las personas que estamos entrevistando. He realizado varias entrevistas en donde las personas no vienen preparados para el modelo tradicional, es decir, su experiencia académica, su experiencia laboral, pero cuando les pregunto cuáles son sus fortalezas y sus puntos de mejora, no tienen una respuesta. Y comenzamos a ver para el techo, para los lados, comenzamos a darnos cuenta y a decir fortaleza, los primeros que se nos viene a la mente, puntos de mejora, lo que se nos viene a la mente. No sabemos a dónde queremos estar en el mediano ni en el corto plazo. No conocemos de la compañía y todo eso, les puedo asegurar, nos baja el precio. Nos baja el precio y obviamente estamos siendo ya considerados como personas que no andamos, que no es lo que buscamos en la compañía. Entonces, pero si aún así estuviéramos dentro de los candidatos de selección, nos baja el precio. Necesitamos saber cuál es tu visión a mediano y a largo plazo. Si hemos llegado hasta este punto en una entrevista de modelo por competencia y la persona me parece que es la persona adecuada y que andamos buscando eh, para que entre a la compañía y que nos genere valor y que resuelva los problemas que tenemos en la compañía, pasaremos a la experiencia laboral.
En el modelo por competencia, en este punto llegamos a la experiencia laboral. Sin embargo, en el modelo por competencia, la persona que ya tiene experiencia laboral, intrínsecamente dentro de la entrevista me va demostrándose cuando le hablo cuando le pido fortalezas, normalmente una persona con mucha experiencia laboral, me comienza a hablar de su experiencia, de sus fortalezas en el trabajo. Me comienza a decir, ok, yo lidero problemas, yo los resuelvo. Por ejemplo, en el departamento donde trabajo, incrementamos las utilidades o las ventas de un X%. Intrínsecamente en el modelo por competencia, desde que ya me van dando las fortalezas y los puntos de mejora, normalmente van generando respuestas de sus ambientes laborales. Entonces, básicamente me van diciendo la información que está en su currículum, la vamos conociendo desde el modelo por competencia. Sin embargo, al final sí también vamos a robustecer las preguntas de la experiencia laboral. Vamos a hacer preguntas específicamente del currículum. Voy un minuto, aquí alguien contesta o pone un chat. Dice Johnny Mendoza, va a depender de las oportunidades que la empresa nos vaya dando. Aquí nos vemos a futuro. Igual ante todo va dependiendo la estabilidad. Sí y no. Lo que pasa, alguien justamente me hizo, y te agradezco, Johnny, por haber puesto ese mensaje. Me recuerda hace poco, alguien me dijo, en efecto, justamente lo mismo. Las oportunidades que nos brinde la empresa. Miren, tradicionalmente no, si esperamos a que la empresa nos brinde las oportunidades, entonces estamos dejando nuestro futuro a las decisiones de alguien más. En este caso, recuerden que las empresas son personas, hay personas que están liderando, hay jefaturas y gerencias. Entonces, si nosotros tenemos la visión de que va a depender de que me den la oportunidad, reducimos nuestro poder de establecer nuestro futuro. Si yo decido en dónde quiero estar, eso no tiene nada que ver de las oportunidades que me veo. Imagínense que en la entrevista, estoy preguntando dónde se ve en 10 años, dónde se ve Johnny en 5 o en 10 años. Johnny no conoce en ese momento quién va a ser su jefe, probablemente, o si lo conoce porque normalmente dependiendo si estamos en la entrevista primaria, es decir, con personal de talento humano, o si ya estamos en en la segunda entrevista o hasta la tercera. Pero independiente del nivel en el que esté de entrevista, Junior no conoce cómo es el proceso de desarrollo laboral en la empresa. Así que sí debería tener Johnny en ese momento y cada uno de nosotros en el momento de la entrevista debemos conocer en dónde nos vemos en 10 años, cuáles son mis aspiraciones de desarrollo laboral dentro de la compañía. Está comprobado que la persona que tiene visión a largo plazo, pero dentro de la compañía en la que está, no ve las oportunidades de desarrollo, termina yéndose, porque justamente busca esa oportunidad fuera de la compañía. Entonces, esa persona que tiene claro a dónde se ve en 10 años, si no lo logra dentro de la compañía, lo va a lograr fuera de la compañía. ¿Ok? Entonces, manejemos nuestras expectativas y tengamos respuestas de nosotros, conociéndonos a nosotros mismos. Ok, entonces estábamos hablando ahora sí del tema curricular, del tema aquí podemos hablar del tema académico, podemos hablar de los idiomas que maneja uno o de la experiencia laboral e inclusive ahora sí pasar a pruebas técnicas. Pero normalmente, insisto, en el modelo por competencia, las pruebas técnicas casi que son irrelevantes desde el punto de vista que la persona ya me ha demostrado a través de la entrevista del modelo por competencia todo su conocimiento, situaciones de conflicto, puntos de fortaleza, puntos de mejora. Se conoce a sí mismo, sabe a dónde quiere estar. Es una persona altamente competitiva y una persona que quiero dentro de la empresa. Y aquí caemos a la última pregunta que alguien
Decía que cuál es la respuesta correcta. La expectativa salarial. La respuesta correcta de la expectativa salarial cuando en la empresa preguntamos, el entrevistador pregunta, ¿cuál es tu expectativa salarial? Espera una respuesta clara, directa. He tenido personas que me contestan, depende. ¿Depende de qué? De las responsabilidades. Depende de las responsabilidades, depende de las funciones del cargo, pero entonces estamos hablando de dos cosas. Uno, eh, estás aplicando a una plaza que no sabes qué es lo que realiza, y dos, no conoces de la plaza justamente de la que estás aplicando, no conoces funciones generales, en general, ¿verdad? Per se. Si me llaman para cajero, obviamente voy a hacer funciones operativas. Si me llaman para una plaza a la que apliqué de supervisor del proceso de venta, obviamente voy a buscar, voy a supervisar las colocaciones de venta mensuales y probablemente tenga que manejar cierto presupuesto. Y para arriba igual. Si estoy hablando estoy a un puesto de jefe o de gerente, estamos hablando de tomas de decisiones. Pero la pregunta fue directa. ¿Cuál es tu expectativa salarial? Y déjenme decirle que en el modelo por competencia, las personas que se conocen a sí mismas, que conocen sus fortalezas, sus puntos de mejora, conocen la visión a largo plazo para sí mismas, que no robotizan una entrevista porque están preparados, saben que son humanos y obviamente pueden cometer errores, es normal, pero están preparados porque se conocen a sí mismos. Y obviamente si traen experiencia, pues eso suma otro valor a la negociación. Pero lo primero, todo esto que hemos hablado de conocerse, normalmente la expectativa salarial es alta. De todas las entrevistas que he hecho, que han sido muchas, el 99% de las personas, porque solo recuerdo una persona que contestó todas las preguntas en el modelo por competencia y su expectativa salarial era alta. Y no me dijo, depende de la responsabilidad, me dijo tanto. La respuesta es clara, la pregunta es clara. ¿Cuál es tu expectativa salarial? La respuesta correcta es justamente la que uno espera, ya sean $500, $1000, no sé, 30,000 quetzales si estamos en Guatemala, 50,000, 25,000 o 40,000 lempiras, no sé, 30,000 córdobas. Si estamos en Panamá, no sé si hay gente de Panamá aquí, $2,000. La pregunta es clara y la respuesta tiene que ser clara y directa. Esta es mi expectativa salarial. Lo que ocurre es que acá tenemos cierto temor, y insisto, veamos, hablemos del modelo nuevamente. Una persona que tiene la confianza, que se conoce y demás, sabe cuál es su expectativa. Una persona que no tiene todo eso, normalmente tiene temor que su expectativa salarial sea muy alta para la plaza. Entonces tenemos respuestas ambiguas. Depende de las funciones, depende de lo que pague la plaza. Esas son respuestas incorrectas. Es una pregunta clara y directa. Esperamos una respuesta clara y directa. Claro, se vale decir, uno puede decir, bueno, ok, para entrar, mi expectativa salarial es tanto. Voy a hablar de la moneda general y cada quien la convierte en su país a la tasa de cambio. Voy a hablar, por ejemplo, de $1,000 o $800 si estoy entrando en una plaza base o $500. No sé cuánto será la plaza base en cada país. Pero damos un número para entrar. Puede ser que yo diga, ok, para entrar $500. Yo después me abro camino. También he tenido respuestas como ese tipo y me encantan cuando me dan ese tipo de respuestas porque la persona, estoy claro, que tiene la confianza plena de que él o ella, ya estando dentro de la compañía, se abre camino porque sabe a dónde quiere llegar. Y normalmente las personas que han sido seleccionadas y que tienen toda esta seguridad no tardan en ser ascendidas porque llegan con toda la seguridad y conocen
saben sus fortalezas, sus puntos de mejora, llegan a dar soluciones a la compañía y no tardan, y cuando digo no tardan, estoy hablando de 2 a 3 años, ¿verdad? En otra charla que di anteriormente hablaba del plan de carrera de cada uno, establecer el plan de carrera. Pero insisto, estas personas también establecen su plan de carrera y no tardan más que 2 a 3 años en ser promovidos. eh, Algunos que otros en un año, pero yo obviamente no es la tendencia, normalmente debería ser de 2 a 3 años. Y siguen creciendo dentro de la compañía. Por eso insisto, es importante, volvemos con esta cerrada, el tema de la pregunta del salario. Ahora, puede ocurrir también, antes de pasar al tema de una última lámina que quería mostrar acá, esta es la lámina, esta foto, puede ocurrir en efecto que tu expectativa salarial también puede ocurrir. Claro, la suma de todos tus conocimientos, te conoces, también tu experiencia laboral que también suma a tu expectativa salarial, esté fuera de la necesidad de la plaza, perdón, del presupuesto que tenemos en la plaza. Pero no sería la primera vez, ni va a ser la última, que si hice una excelente entrevista y vamos a suponer de que la plaza es voy a hablar de un valor hipotético, la plaza que yo estoy ofertando hoy es de $1,000 y la expectativa de la persona era de $2,000 o de 1,500, no, $1,500 todavía es bastante aceptable versus la brecha del presupuesto versus la expectativa. Pero aterrizado más en nuestros países, que creo que los límites entonces salariales y las expectativas, si estamos hablando que la plaza es de $500 y mi expectativa salarial era de $1,000, no sería la primera vez que traslado el currículum de esta persona a otro departamento que tiene una plaza vacante y que sé que está dentro de ese presupuesto. Y aunque no la conocía hasta ese momento de la entrevista, voy con la bandera, te recomiendo a esta persona. Hizo una excelente entrevista, es buenísima y te recomiendo que la entrevistes. Tampoco sería la primera vez en que me traslada un currículum de una persona en las mismas condiciones. Entonces, no tengamos temor de contestar nuestra expectativa salarial. Como insisto, se vale contestar una expectativa baja desde el punto de vista que hay necesidades, de eso estoy clarísimo. No es lo mismo negociar salario cuando uno está empleado a cuando no tiene empleo. Se vale perfectamente eh, dar una expectativa salarial baja en este momento, pero ojo, siempre es la confianza. Lo que buscamos es la confianza. Si la persona me dice, ok, mi expectativa ahorita es de tanto, $500 o $300 y yo luego me abro camino dentro de la empresa. También se vale, insisto, buscamos seguridad. Normalmente la persona que se conoce y todo lo que hemos hablado, fortalezas, puntos de mejora, conoce la compañía, tiene visión a largo plazo. Normalmente yo como entrevistador y con las personas con las que entrevistamos y que trasladamos estos conocimientos, nos vamos creando una expectativa. No hemos llegado a la pregunta de cuál es tu expectativa salarial y ya sé que la expectativa salarial va a ser alta. Y si llegué a ese punto en un modelo por competencias, es porque estoy interesado en la persona. En un modelo por competencia, en un modelo tradicional, se hace esa pregunta como de cajón. Y si no estoy interesado en la persona porque no veo que sea una persona que me va a dar solución, tampoco llego a esa pregunta. No veo la necesidad de hacerla. ¿Ok? Entonces, aseguremos cerrar un buen trato, que es el propósito de la imagen que vemos acá en la pantalla, pero aseguremos cerrar ese trato desde el principio, desde que aplicamos a la empresa, desde que conocemos la empresa, desde cómo llegamos, nos preparamos para la entrevista, no significa robotizar. Desde ahí, desde el principio, estamos cerrando el trato y estamos cerrando con nuestras expectativas. Y normalmente, algo que me enseñaron en Citi, un banco con más de 200 años de experiencia cuando trabajé en Citi, era
conoce a la persona, enfócate en la persona y si es la persona que considera va a resolver los problemas internos, págale su precio. Es algo que me enseñaron de Citi, creo que lo seguimos haciendo. No todas las empresas obviamente tienen este modelo, trabajan con el modelo tradicional, pero el modelo ahora, el correcto, desde hace, bueno, ya un par de años, el modelo que estamos empleando es el modelo por competencia. Ese genera mayor valor, conocemos mejor a la persona y te permite negociar mucho más, ¿ok? Ok, estimados. Eh, con esto yo estoy cerrando los puntos que les quería compartir en base a mi experiencia de 10 años que llevo entrevistando personal para el departamento o la compañía, ¿verdad? Y siempre buscamos unas personas que generen valor. Y, y cuando seleccionamos a estas personas con todas estas preguntas, insisto, los veo crecer dentro de la compañía y eso es bastante gratificante. Dejo abierto un par de minutos pues la llamada, si quieren comentar algo o tienen alguna duda, estoy abierto para atenderlas y pues con gusto se las respondo. Hola Weiner, mucho gusto por subir a la llamada. No sé qué tanto nos escuchaste, estamos casi finalizando, estimados. Oh, sorry. Hasta ahorita me conecté. Pensaba que era como a esta hora. No te preocupes. Nosotros, en el caso de la comunidad Java Full Stack Nicaragua, les agradezco y estamos haciendo diferentes, esta es la segunda conferencia que hacemos, esperemos poder tener más. Y a través de Evolution, en Facebook nos pueden encontrar como Evolution. Aquí se los voy a dejar. También ahí, pues, atendemos tipos de consultas, porque lo que buscamos es consultas o de este tipo cuando nos piden algún tipo de asesoría para eh, temas de carrera laboral o desarrollo profesional. Bien, estimados, entonces fue un placer. Les agradezco su participación y espero seguirlos escuchando en otras conferencias. Muy agradecido, Helmut, por esta charla. Creo que algunos elementos ya eran conocidos, pero el detalle es cómo agregas tu experiencia y consejos al abordar cada uno de estos aspectos mencionados. Me llevo esta charla para hacer una mejor entrevista en el futuro. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Fabio. Mucho gusto. Gracias a todos. Entonces, gracias, Beatriz, por la oportunidad. Eh, Insisto, entonces espero verlos en otras conferencias y mucho gusto. Feliz fin de semana. Muchas gracias, Helmut. Feliz fin de semana.